Nuestra promesa es atender rápidamente a nuestros pacientes. Atendemos al 80% de nuestros pacientes adultos de urgencia en menos de 30 minutos, desde su ingreso hasta la atención médica en el box. Para esto, hemos mejorado y ajustado los procesos, personal e infraestructura. Gracias al crecimiento constante de estos últimos 2 años, hemos sumado nuevas salas de espera, nuevas tecnologías para aportar el servicio, lo que nos permite tratar todo tipo de patologías y emergencias. En Clínica Los Carreras, fieles a nuestra misión de brindar un servicio de atención accesible, confiable y cálido, hemos aumentado en nuestra urgencia tanto el personal como los box de atención, a 20 box de atención rápida, 15 unidades de observación, 1 unidad de cirugía menor y curaciones y 2 box de reanimación, para brindarles a ustedes un mejor servicio. Comienza Tu Voz Local, agradeciendo como siempre la sintonía que ustedes nos entregan. Quinta Visión Televisión, nuestro canal. Si usted está pasando por aquí por primera vez, le informamos. Y a quienes ya son nuestros televidentes habituales, ¿no es cierto?, saben que tenemos algunas plataformas como el sitio web www.quintavision.cl, el fanpage, ahí está Quinta Visión Televisión. En YouTube también usted nos busca de esa forma, las restantes redes sociales, y puede reproducir nuestros contenidos, compartirlos y, muy importante, comentarlos también. Así es que reiteramos nuestros agradecimientos. Hoy día vamos a hablar de un tema bastante sensible, del cual conversamos hace poco tiempo y dice relación con que la Fiscalía Regional confirma aumentos de homicidios al mes de abril. Hace menos de 3 semanas, como lo señalaba ahora, hace muy poquito, autoridades de gobierno central destacaban la baja en la cantidad de homicidios en la región de Valparaíso de un 2,9%, conforme a lo indicado por sendos informes del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones y Carabineros. Claro, recordará usted, si nos sigue, si ve nuestro programa, de seguro allí hacíamos hincapié en esta leve baja. Pero nos encontramos, porque a propósito, esta tendencia a la baja parece haber llegado a su fin, luego de que la Fiscalía Regional de Valparaíso diera cuenta de los detalles del informe de evolución de delito de mayor connotación social del mes de abril 2024. Quiero saludar inmediatamente a quienes hoy día nos acompañan. Natalie Campuzano, consejera regional por la provincia de Valparaíso. ¿Qué tal, Natalie? Un gusto. Hola, como siempre, un gusto estar hablando contigo y sin duda también con todos aquellos que sintonizan Quinta Visión. Bien, pues saludar también a Patricio Curi, es nuestro abogado, hay que decirlo. ¿Cómo está, Patricio? Gracias. Bien, muy bien, y como siempre un Ad gusto honorem, compartir. déjame hacer alguna precisión, ad honorem, pero con el corazón, ahí Sí, con todo el eso, corazón. como muchas más cosas que hago en mi vida. No Está muy solamente. bien, pues, está Así muy que bien no, eso. sí, está bien, sí, lo bueno se premia, hay que esperar nomás. Pero, Pero bien, gracias, así que es un gusto ¿usted lo compartir. espera para esta vida o para la próxima? No sé, yo creo que por cuando sea, pero si Para llega antes cuando sea. mejor. Para cuando sea, pero que sea. Jaime Pero que llegue, si Torres, llega antes mejor. cuando sea. Experto en seguridad, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos y saludar a los panelistas también y con mucho gusto cooperar en este trabajo que tiene Quinta Visión. Sí, bueno, hay datos respecto a la categoría de homicidios. El reporte de la Fiscalía revela que durante el 4º mes del presente año hubo un aumento de 11,83% en este tipo de delitos. Hay otros datos también. El detalle en específico sostiene que el delito de homicidio simple presenta un aumento de 20,29%, habiéndose registrado 83 ingresos a la fecha en cuestión. Vale decir, 14 más que los primeros 4 meses del año pasado. Las cifras siguen. Yo quisiera, en principio, comenzar, ¿no es cierto?, con Natalie y preguntarle cuál es la evaluación que hace sobre esta situación actual de seguridad en nuestra región de Valparaíso y, claro, considerando el reciente aumento en los casos de homicidios. Natalie.
A ver, yo creo que cualquier tipo de aumento que vaya en esta línea en materia de seguridad, desde la perspectiva negativa, a todos nos debe alarmar y sin duda trabajar en aquello. Pero tampoco podemos desconocer factores que han llevado que tengamos un aumento y un aumento que de alguna otra manera uno puede matizar en razón, ver las categorías, a dónde se generó más aumento, ¿no? Porque esto es la región, ¿no? Y particularmente hay aumento en algunos lugares versus otros, etcétera, pero creo que también hay factores que tienen que ver, uno, con lo que fue la situación sanitaria, que hay un proceso también de una situación de dificultades de salud mental, que eso no solamente se hablan de los homicidios propiamente tal, sino que también van dentro también de la categoría los femicidios, están dentro de ellos, ¿no? Sí. Entonces no es solamente la acción delictual que finaliza con, en este caso, un homicidio a través de un delito en la calle o lo que todos queremos o podemos imaginar, ¿no? Pero Perdón, también tiene que ver con estos factores. 16,67 también el aumento de femicidios. Así es. Pero también creo que es interesante entender que estamos viviendo una situación globalizada que ha aumentado los tipos de delitos, ha aumentado la sensación de inseguridad a nivel mundial, como también los delitos como concretos, como el homicidio, también en distintos lugares y principalmente en las grandes metrópolis. Entonces, el factor que estamos viviendo en nuestro país, focalizado en la región de Valparaíso, es algo que nos debe importar, mejorar con cifras positivas, o sea, es decir, contrarias a las que estamos hablando, pero también con factores que se tienen que ver desde una perspectiva global. Bien, Patricio, un incremento preocupante o no de homicidios. Sigo, a pesar de los informes previos que destacaban una baja en estos en nuestra región, este informe de la Fiscalía revela este aumento del cual ya dábamos cuenta, 11,83% en este tipo de delitos durante abril de 2024, con un aumento más significativo de 20 a 29 en homicidios simples. A propósito de eso, tu análisis. Bueno, ciertamente el dato es objetivo, no podemos decir que es algo que es posible negar. Ahora, en general, esta tendencia del crecimiento de la delincuencia ha sido más bien creciente en un tiempo atrás. Obviamente con la pandemia bajó, la pandemia es un periodo en el cual hubo un descenso de las cifras de delincuencia, pero también hay que ver un poquitito varios factores. El tema de los femicidios lo encuentro espantoso. O sea, una cuestión, y esto objetivamente no, es sumamente preocupante, porque independiente que quizás no se considere un tipo de delincuencia que está como, digámoslo así, asociada a bandas, nos habla de una sociedad muy violenta. Y eso es sumamente preocupante, yo creo. Entonces, la violencia en términos de femicidio creo que es muy preocupante. También, de hecho, ayer estaba en una actividad académica y estamos haciendo un análisis de ingresos de causa en una institución en la cual yo trabajo, que en su oportunidad la haré de saber. Y en definitiva, las grandes cantidades de los ingresos están incrementando por violencia intrafamiliar. Es muy enorme el ingreso en violencia intrafamiliar, es muy amplio. Entonces, yo creo que hay un aumento generalizado de la violencia en la sociedad, en todo sentido. Hay un incremento en los delitos, pero también no solamente el incremento numérico, ¿sí? Aquí hay un tema también en las tipologías de los delitos que estamos viendo y la manera en que se cometen los delitos. Y esto ya no tiene que ver con las informaciones, porque es un dato objetivo. No estoy diciendo que lo venden o sea, como qué es lo que están diciendo los medios, sino que objetivamente se están encontrando cuerpos o pedazos de cuerpos en la calle, y eso es un dato que también tiene un impacto en la percepción. ¿Ya? Entonces, no solamente es el número, es el tipo de delito, la forma de comisión del delito, y en definitiva, eso también, y sin perjuicio que hay algunos delitos que quizás no suben, y los que no suben es porque ya no se denuncia. Entonces, también eso es un dato. Entonces, este análisis estadístico tiene que ser considerado desde estos puntos. Y bueno, en realidad, como dijo Natalie, esto hay que afrontarlo en definitiva porque el control, el retomar nuevamente que haya orden público y la seguridad para la población es el principal desafío en materia de derechos fundamentales para la población, yo creo, que va a permitir, en el fondo, asegurar la libertad personal de las personas, su integridad física, su integridad psíquica, pero también el derecho al trabajo, el derecho de propiedad y una serie de derechos. Entonces, obviamente, la seguridad pública es el fundamento para poder gozar de los derechos fundamentales. Y creo que en esto el gobierno yo creo que no se va a perder en ese punto también. Bien, sí, a propósito de que los robos presentan una disminución promedio de 1,48%, desglosándose en robos por sorpresa, con incremento en 5,6%, con intimidación con una baja de 4,32% y robo con violencia, con una disminución de 4,73%.
En general los otros han aumentado, el de vehículo, el de bienes nacionales de uso público, robo en lugar habitado, destinado a la habitación, etcétera. Ya ha agregado un elemento importante, Jaime, es que lo que en su intervención, Patricio, y es que muchos de estos no son denunciados precisamente por esta desconfianza que existe en la población de que no, o pasa poco o no pasa nada, en definitiva. Jaime, ¿me escuchas? No, Sí, muy bien. Ya, está, perfecto, perfecto. estabas hablando de Patricio recién. A ver, estas cifras que están en juego, que no podemos ponerlas en duda, porque son hechos concretos, así como decía Patricio, igual nos causan extrañeza que existe una sensación muy alta de inseguridad y al parecer los delitos en algunos casos no están tan disparados respecto del año anterior, pese, insisto, en que la percepción de seguridad que tenemos es bajísima. El, sí podemos notar que hay un incremento de los delitos más violentos. Ahora ya, así como nombraba Patricio, descuartizamiento, ya no nos están llamando mucho la atención y yo creo que ahí estamos con un problema social muy alto en el sentido de que ya no estamos acostumbrando a que la página sea totalmente violenta de la apertura a las noticias, las primeras planas de los diarios, si es que no son en ese sentido, realmente pareciera que no se inicia el proceso de comunicaciones, en este caso de las informaciones. El aumento del femicidio también es preocupante en el sentido de la falta de tolerancia que está existiendo entre las parejas, el amor, ¿ah? Y nos podríamos ir a otro aspecto, porque eso debiese mantener la solidez de una pareja y la seguridad, entre este caso, del varón hacia la mujer, estamos hablando en el sentido del femicidio. No obstante, puede existir una violencia intrafamiliar, todos entendemos que algo hubo antes, un hombre, es raro que, ¿no es cierto?, agreda sin un pretexto que pueda justificar, que se llevaba mal en la relación, no lo quiero justificar, pero siempre hay algo que nos está faltando comunicación social y son, por lo que hemos visto, hasta en algunos delitos que son más violentos, son culturas traídas en este caso de Centroamérica, que estamos viendo lo que se veía en Colombia, en Venezuela antiguamente, que lo veíamos solamente en las películas, así como México, y lamentablemente coincide con la llegada, digamos, bastante desordenada de estos inmigrantes, que no todos, digamos, los quiero salvar, no todos vienen a cometer delitos, pero hay un gran número que sí lo ha hecho y ha hecho una moda de esto. Muy bien. Natalie, a propósito, yo quiero que nos detengamos precisamente en el tema de los femicidios, porque requiere una atención inmediata y los datos son alarmantes. Ya lo señalaba Patricio de alguna forma y también Jaime. Sí, mira, yo creo que primero indicar que los femicidios en nuestro país y en el mundo siempre han existido y se han puesto sobre la mesa es de mayor conocimiento público, son más denunciados, son más vistosos, porque han habido políticas públicas que efectivamente han hecho que esto sean un tema relevante, ¿no? Y que, por ejemplo, lo estemos hablando en tu programa. Pero históricamente las mujeres han tenido cuando hay un espacio de inseguridad, las mujeres son las más golpeadas, con distintos factores, ¿no? Factores externos, factores internos, y este último interno principalmente en lo privado, que se entiende que son el factor más del hogar, ¿no? Y los indicadores están, y efectivamente yo creo que es necesario que las políticas actuales sigan profundizando, no solamente el denunciar hacia las mujeres, sino concientizar, en este caso, a los varones, que son aquellos que cometen dicha acción, para que esto no suceda, ¿no? Dicho eso, creo que mucho tiene que ver con la acción preventiva, ¿no? De estructura social incluso, pero es mucho más profundo, así que me voy a quedar solamente ahí. Pero también quiero indicar que muchos de los factores que vemos en aumento, que ahí comparto con Jaime, si bien existe un aumento, pero un aumento no tan
tan importante, ¿no? Pero cualquier tipo de aumento nos tiene que alarmar para trabajar, no quiero quitarle como la importancia. Pero muchos de estos delitos están rodeados en su mayoría por la figura del narcotráfico, están rodeados por el actor narcotráfico como tal, donde de este se pueden derivar delitos de tortura, delitos graves, como yo lo que hemos mencionado, lo que hemos visto en la prensa, la prostitución, ¿no? Y una serie de elementos que son de vulneración de derechos, como bien lo decía Patricio, de derechos fundamentales a las personas, tanto aquellos que son sometidos a este tipo de delitos, como aquellos que también vemos o sentimos la sensación de inseguridad. Y yo creo que ahí el actor relevante, sin duda, es el Estado, ¿no? Pero el Estado también desde la acción preventiva hasta cuando se comete el delito con la sanción. Por tanto, una cosa es hablar, que he escuchado mucho, me parece, y no hago un juicio de aquello, pero me parece bien hablar de las cárceles, ¿no? Pero también creo que es un factor bastante populista al momento de buscar la inmediatez, ¿no? Y creo que la política está para resolver los problemas de su raíz. Y creo que, por ejemplo, cuando yo indicaba que el narcotráfico es un factor que no solamente afecta a Chile, sino que a Latinoamérica, recordar que Latinoamérica está afectado por este tipo de redes, ¿no? Como tal, creo que es importante también tomar el factor de las policías, ¿no? Que tienen un rol preventivo. En este caso estoy hablando de la Policía de Investigaciones, estoy hablando de Carabineros, y no solamente generarle la responsabilidad, sino que darles más herramientas para que pueda tener este rol preventivo, y por qué no indicarlo, ¿no? Las policías marítimas, como la policía, en este caso de la Marina, que está en las costas de nuestro país, cumple un rol fundamental en materia de aduana, ¿no? ¿Dónde está, dónde ingresa la droga? ¿Por qué hablo de la droga como un factor importante? Porque creo que desde ahí chorrean muchos otros delitos que en este caso lo podemos ver y que se desprenden y que dan sensación de inseguridad mayoritariamente en las metrópolis, pero también en este caso con factores de delitos que se concretan, ¿no? Y sobre todo, y con redes muy particulares en nuestro territorio, que hay que decir que a donde aumenta mayoritariamente los números en homicidio, hay que decir lo que es el interior de la región de Valparaíso. Si alguien ahí me puede corregir, pero el interior de la región es donde hay un mayor aumento en el homicidio, y no así en los lugares a lo mejor se puede entender donde está más habitado o que son las capitales, ¿no? Como capitales regionales. Gracias, Natalie. Patricio, el pulso ciudadano cuando se averigua, se indaga sobre cuáles son las temáticas más sensibles, las más preocupantes, sin duda la que ranquea es el tema de seguridad. Hay otros más también. ¿Qué le podemos decir a quien está hoy día viendo el programa y que siente temor, que está muy preocupado, eh, que su día se acorta en el último tiempo cada vez más, y por lo tanto considerando en que la luz día, ¿no es cierto?, hoy, después del cambio horario, algo así como faltando 15 minutos para las 7 de la tarde y ya estamos a oscuras, también no se atreve a salir, los negocios cierran y ya ha cambiado nuestro estilo, nuestra forma de convivir, de socializar también ha cambiado. ¿Qué le podemos decir a ellos? Perdona, eh, la pregunta también la puedo resumir en, estamos al debe, sí, como país, como Estado, como sociedad. ¿Por qué estamos al debe? Mira, yo creo que Chile tiene un defecto como sociedad, un defecto colectivo, podríamos categorizarlo, que se llama, yo creo que hay una tendencia al pensamiento mágico. Entonces, pensar que solo una ley va a cambiar las cosas no sucede en la realidad. Eso no pasa. Entonces, lamentablemente, hay que ver, la ley es una herramienta que sirve para que las cosas sucedan. Es una herramienta. Pero esa herramienta también tiene que tener una adhesión política, tiene que también tener recursos y tiene que tener un lineamiento que sea claro. No pueden ser lineamientos oscilantes. Ya, pero perdón, ¿eso Entonces, significa entonces que estamos al debe en toda la cadena? en todo. Ahora, pero sí hay un tema que es muy concreto. Y me tomo un poco lo que dice Natalie. Yo creo que lo que estamos viendo con el narcotráfico, concuerdo con ella, es un fenómeno horroroso. Es decir, estamos viendo gente torturada, mutilada, gente sometida a vejámenes horrorosos, cosas que no veíamos desde la época de la dictadura.
estamos viendo cosas espantosas. Entonces me parece que en este punto plantea que el narcotráfico es un delito, sí, obviamente, pero quizás más que eso. Entonces yo creo que hay que analizar esto porque así como, como la sanción es muy dura con quienes cometieron aberraciones en la época de la dictadura, pues bien, yo creo que también habría que pensar esto respecto de cometer esos mismos actos, pero ya no visten un uniforme, sino que lo hacen en definitiva con un tema del narcotráfico. Creo que es un tema muy interesante lo que planteaba Natalie, porque estamos viendo cosas horrorosas. Y en ese aspecto yo creo que yo creo que también el gobierno de alguna manera ha tomado un poquitito nota de esto, en términos con la agenda legislativa. Entonces yo creo que ha tenido que, se ha moldado de cierta manera a esto, a esta situación que es una demanda ciudadana, pero repito, yo creo que tiene que ver en parte con un acuerdo social muy claro, muy establecido, y también yo creo que vamos a tener que, de alguna manera, tener un acuerdo con cosas que quizás no son tan graves como lo que hablaba Natalia en términos del fenómeno narcotráfico, sino con cosas más pequeñas, que son las incivilidades, y que de alguna manera tienen que ver cómo estas conducen a cadenas de delincuencia. Esto ya está súper estudiado. De hecho, toda la tesis, en definitiva, que se aplica de la economía del comportamiento y las tesis respecto, por ejemplo, de que se aplicaron en Estados Unidos para, por ejemplo, bajar la delincuencia en Nueva York con las pequeñas incivilidades y reprimirla fuertemente, eso permitió de alguna manera que a su vez las grandes incivilidades, los grandes delincuencias bajara y la sensación, increíblemente también de seguridad, fuera mayor. Pero también eso tiene que ver con la mejora en el espacio urbano. Entonces, todo va junto, no es una cosa que se trabaja solamente en la ley. Yo creo sí mucho en un tema del diseño urbano, de la participación ciudadana, junto con el tema de las sanciones. Pero no bastan puras sanciones, no puede ser puras sanciones. Tiene que haber también un involucramiento de la población y también tiene que haber un diseño urbano que permita, en definitiva, una nueva forma de plantear la ciudad y que permita efectivamente que las personas gocen de ella de una manera segura, ¿ya? Y también tiene que ver con las leyes y la coordinación de los municipios. Entonces, esto tiene varios niveles en el cual trabajar, yo creo. Entonces, me parece que ahí es un primer paso a poder, en definitiva, ya no solamente pensar que la ley nos va a solucionar todo, tenemos que actuar desde los hechos Ok. y con los Jaime, recursos que hay. perdón, Patricio. Muy bien, gracias. Jaime, ¿en qué más estamos al debe para poder darle respuesta a quien nos está viendo hoy día? Pues al ciudadano común y corriente, al que Yo no toma sumaría decisiones, pues, bueno, a, sí, toma decisiones cuando vota, cuando elige, pero no en este tipo de cosas. sumaría a la actividad del narcotráfico, que siempre redondeamos en eso, pero eso del crimen organizado lo trataría de ampliar, ¿ah? Porque acá los grupos que se organizan para cometer delitos aprovechan las deficiencias de todos los sistemas. Uno, ¿no es cierto?, es tener un mayor dominio e incremento en el narcotráfico, para ello, ¿no es cierto?, tener mejor recaudación. Otros han hecho secuestros, han pedido algunos rescates, algunas noticias ya, ¿no es cierto?, las han cubierto. El sistema de venta de productos falsificados, traídos, entre comillas, como se dice, a la mala, de dudosa procedencia, también crea un nicho económico. Lo que se busca es un nicho económico, un nicho violento al cual hacerle caso. eh, y ahí, en algunos casos, cuando, y me van a disculpar si me quiero referir a los extranjeros, para sumarlo a la solicitud de Natalie de las cárceles, que yo encuentro que estamos al debe en la cantidad de recintos carcelarios, en el sentido de que no existe prácticamente rehabilitación en los recintos que tenemos ahora porque no cumplen el objetivo. El hacinamiento es tal que no permite ningún trabajo de rehabilitar a esa persona que cometió un error, lo hizo dolosamente, se arrepintió y va a salir más malo de lo que ingresó. Entonces, acá, sumado a todas las deficiencias de las políticas pasadas y actuales, porque tampoco se ha visto que se haya hecho mucho. El aumento carcelario es importante, el aumento, ejemplo, también de algún recinto en el cual extranjeros que deban ser expulsados se puedan mantener a buen resguardo, con todos los, digamos, con todas las características de dignidad que deban tener,
pero se frustran muchas expulsiones por efecto de que pues son inubicables. Una vez que ya han sido notificados del abandono del país, no se pueden ir y nos van creando otro problema porque esa persona no puede validarse como un empleado en cualquier empresa porque está con un decreto de expulsión, no puede ejecutar eso y cae lamentablemente en el ámbito delincuencial. Entonces quedamos con otro problema asociado que en vez de haberlo retirado del país, se nos queda acá y obviamente él también tiene que subsistir y va a subsistir de esta forma. Ok. Natalie, tengo los últimos 30 segundos para que me ayude a cerrar. Sí, yo creo que es un tema que todos nos debemos preocupar desde el inicio hasta el final, ¿no? En esta cadena que efectivamente perjudica, golpea a la ciudadanía, pero creo que es importante también entender que Chile no es un país aislado, no es una isla, ¿no? Sino que este tema, principalmente el que ponía sobre la mesa el crimen organizado vinculado con el narcotráfico o vinculado el narcotráfico con el crimen organizado, tiene que verse desde una perspectiva de región sudamericana. Nuestras fronteras son fronteras que van a ser siempre las mismas y por tanto es un tema internacional que nuestro país debe abordar y por qué no decirle que nuestro continente latinoamericano debe abordarlo con la altura de mira, porque sabemos que hay lugares específicos que están teniendo crisis que un país tiene una crisis, sabemos que golpea al otro inmediatamente por su geografía, así que creo que este tema es un tema denso, un tema que hay que mirarlo con mucho respeto y no levantar banderas populistas, porque creo que eso no ayuda al debate, más bien ayuda al fracaso de las políticas públicas. Bien, para eso está la política, para resolver el problema de las personas. Y eso esperamos de quienes tienen la decisión en sus manos. Natalie, Patricio y de la misma manera Jaime, gracias por habernos acompañado hoy día en Tu Voz Local.